Bane es una banda bogotana fundada a finales de 2013 que se mueve entre el groove y el death metal, pero que adicional mezcla el action painting en vivo y que cuenta con su propio cómic. Recientemente ha lanzado su segundo álbum titulado Reveal bajo el sello Hateworks y con motivo de ello nos sentamos a charlar con algunos de sus integrantes: Julián Vargas, guitarrista, Lina Bermúdez, bajista, e Iván Chacón, arte y diseño gráfico. Charlamos sobre el sonido, la producción y la experiencia de trabajar con Jesus Frieden, así como con Jakob Hansen, quien ha trabajado con Arch Enemy, Black Dahlia Murder y Amorphis. También sobre la temática de sus cómics, la promoción del disco en físico y otros temas más. Este episodio del podcast es una alianza con la tienda de vinilos Garage Store Room en Bogotá y con el apoyo de Pogo Concerts. Mi nombre es Iván Zainea y en la edición 162 de Sonido Libre Podcast, la banda de metal bogotana Bane. Bane, bienvenidos a Garage Store Room, bienvenidos a Sonido Libre Podcast. ¿Cómo va todo? Hey. Súper bien. Re bien. Bien. Re bien. Esa es la actitud. Bueno, obviamente nos atañe hoy como reunirnos a hablar de la segunda producción, que está muy buena, felicitaciones por ello, gran producción. Pero digamos que para los que conocen un poco la historia de la banda o quienes aún no los conocen, porque pues puede pasar, como hablar bajo qué contexto o bajo en qué escenario surge Bane hace ya ¿cuántos años? Ya 14, creo. 14. Sí. ¿Qué estaba pasando en Bogotá en ese momento en cuanto a la escena del metal, digamos, en donde se surge la banda? Pues no ha cambiado mucho realmente, ¿no? Siempre ha sido como el grupo de amigos que se reúne a hacer un proyecto, pero con la diferencia que para la época nosotros estábamos reunidos en Index Finger. Y ahí en Index Finger había era un espacio artístico donde Iván se encontraba con su taller. Nosotros ensayábamos, estábamos montando, no sabíamos si era Bane o lo que sea. Y Iván comienza a entrar a los ensayos, comienza a hacer toda como el sketch de sus dibujos en el ensayo, y pues comienza a surgir como esa idea, ¿no, Iván? Sí, así es, pues yo practicaba como el action painting y la pintura con carboncillo, ¿no? En las ferias del libro, ya era partícipe en todo esto. Yo también ya tenía algo de recorrido en la escena con Koji Kabuto, con todo el performance, todo el make-up de Koji. Trabajaba mucho con la revista Shock, entonces hacía las portadas para Shock y los espectáculos para... Bueno, en esa época estaba moviéndose todo eso, estaba con Puberman, también con Puberman, con Villegas Editores. Entonces toda esa escena era también muy, muy activa, ¿no? Estábamos como entrando en el milenio, y también había una gran revolución como entre los medios digitales. No era tan bombardero como ahorita, sino que todavía podía ser de pronto anónimo, medio clandestino. Y sí, entonces surgió para una invitación que me hicieron para la convención de tatuajes, sí. La convención internacional de tatuajes. Me acuerdo mucho, y pues me dijeron: ven, ¿por qué no vienes y pintas, haga alguna vaina chimba y grande? Y pues usted, como pinta con metal, pues ponga una pista. Y yo ya practicaba con ellos en el bar, entonces obviamente pues yo dije: no, pues llevemos una banda. Al principio Bane era instrumental, antes de que llegara ya las voces con Ángel, y obviamente se ensamblara toda la banda, como es ahora. Todo el combo. 14 años atrás. Sí, ¿cómo estaba la escena del metal 14 años atrás? Lina, ¿tú te acuerdas de allí como que estaba así? Cuenta la leyenda. Yo recuerdo que yo hace 14 años no tocaba todavía. Pero pues claro, recuerdo pues a mis hermanos, obviamente, aquí el Crops, estaba surgiendo pues las bandas de chicas, que yo pues después empecé a tocar con las Poker, y ahí fue de hecho donde conocí a los Bane, porque todos pues nos uníamos en el mismo espacio allá en Index Finger. Entonces pues digamos que lo que recuerdo es que empezó desde mi lado a surgir como toda la onda de chicas, y pues las nuevas propuestas, sí, digamos, como lo que está contando Iván, de ya incorporar como una cuestión visual a la música, que pues es algo novedoso y es realmente nuevo. Entonces pues es eso como lo que le da como la novedad o el vuelco a las cosas del metal. Ok. ¿Qué dejó Chapter One? Porque obviamente pues no es un abismo,
pero obviamente sí se siente el cambio, obviamente en cuanto a la producción y de alguna otra manera como el sonido, pero pues Chapter One abre el camino, pero hoy viéndolo, ese salió en el 2017, ¿qué deja? Pues Chapter One deja una experiencia de lo que no se debe hacer. No, mentira, bromeo. Sí, no, deja una experiencia en cuanto a los temas de producción, de cómo se puede de pronto romper con ciertos esquemas, porque la presentación del Chapter One es muy, muy interesante, ese libro del Chapter One, que aún lo siguen pidiendo, estamos mirando a ver si lo podemos reeditar. Nos da una visión amplia de lo que queríamos hacer. Ya inclusive al terminar el Chapter One ya estábamos pensando en qué íbamos a hacer en el segundo disco, tanto musical como de manera de arte. Entonces digamos en lo personal, desde el punto musical, nos da el punto de partida también para entender qué era lo que queríamos componer, qué sonido estábamos buscando, y siempre nos pasa curiosamente que cada vez que terminamos un disco ya estamos tratando de hacer otro, ¿sí? Entonces, y por otro lado siempre hay alguna cuestión que se represa. El Chapter One se represó por un tiempo por varias cosas, y este reveal se represa por el tema de la pandemia. Entonces tú escuchas este segundo álbum y el perrito tan lindo y entonces tú encuentras como una especie de antes y después en la composición, porque hay cosas muy stoner, hay cosas muy dead, hay cosas muy groove. Entonces se reúne un poco las experiencias musicales del antes y el después de la pandemia. En la pandemia, ¿qué giro da? Y porque, pues sí, obviamente nos frenó a todos, pero digámoslo así, fue un beneficio el hecho de que llegara la pandemia, de pronto se replantearan algunas cosas dentro de la propuesta. Total, porque digamos, pues prácticamente en pandemia, pues uno encerrado, yo componía, Alejo componía, de Gillo, todos pues estábamos en ese proceso y tenían mucha música represada. Entonces ya en el punto en donde comenzamos a hacer la preproducción, antes de la preproducción ya en estudio, teníamos un buen número de canciones, las cuales decidimos escoger entre la banda. Estos 10 temas funcionan, vámonos con estos, y eso hace que cuando tú escuches el disco entres en un estado muy variado de música, donde puedes encontrar distintas formas de composición y de mirar y de escuchar el disco. Lina, cuando vos entras a la banda, casi que es a grabar, tengo entendido, como que te cogen así al pelotón de una. Sí, eso fue a quemarropa. Eso fue a quemarropa. Sí, pues mi hermano era el bajista en ese entonces de Bane, y él me dijo que pues él no podía continuar, que si quería, que él quería postularme para Bane. Entonces los muchachos pues ya, Antorcha. Igual cómo funciona todo en esto, pues la forma más orgánica y más chévere para mí. Ellos pues ya eran amigos míos de hace tiempo, y yo pues realmente siempre admiraba a Bane, y yo decía como chévere un día tocar en una banda así. Y de hecho yo recuerdo cuando yo empecé a tocar que Julián me decía, yo creo que tú algún día vas a tocar en una banda más chévere, más sólida. Y yo, sí, ¿cuál será esa banda? Entonces, pues ahí, pues ellos estuvieron de acuerdo y me dijeron de una, pues lo que está bien haciendo ahorita es, ya tenemos un disco y vamos a entrar a grabarlo, se le mide, toca invertir, toca pues trabajar. Y pues así empezó todo. Realmente sí fue un reto, porque pues obviamente ya era enfrentarme a otro tipo de cosas, a otro nivel, a otro tipo de compromiso, y pues me sirvió mucho, me ayudó bastante como a crecer en varios aspectos musicales y de banda, la experiencia de haber llegado como en ese punto a Bane, porque de una eso fue a grabar, y pues fue una experiencia chévere. De una. Sí. Bueno, mencionaba Julián ahorita como el hecho del stoner que está por ahí, y antes lo hablábamos, y quizá dos de mis tracks favoritos son Bitches from Hell y Dark Shine, que me evocaron incluso a esa etapa final de Gorefest. Uh-huh. Sí, eso sí. En ese sonido como medio rock and rollero. Y pues la voz de Jan-Chris de Coiner, creo que se pronuncia así, que es el nombre del vocalista de Gorefest. Pues Ángel tiene muchos matices también ahí que lo hace, aunque también no me acuerdo, en algunas partes también maneja como
algo más desgarrado que me evocó a Phil Anselmo en algunas partes, pero me voy más como por esa influencia de Gorefest. Ese stoner y ese sonido más rock and rollero, ¿qué rumbo dan para llegar a este álbum? Pues, a ver, ese disco, casi, o sea, la mitad de los temas son de Alejandro, el baterista, y la otra mitad son míos, con algunas participaciones de producción en algunos temas de los demás, de Gillo y de Ángel y todo esto. Inicialmente, mira que nosotros no buscábamos decir, hey, vamos a sonar a esto, ¿no? Porque pues así como pasó en el Chapter One, pues nos reunimos y fue, esto es lo que sonamos, cada uno aporte lo que debe aportar. Y pues dentro de la línea de composición nos queríamos alejar un poco de siempre ese doble bombo ahí, ¿sí? Entonces Alejandro en su óptica y su percepción hace esos dos temas. Yo pues se le hace una mínima producción tanto mía como de Jesus, y pues digamos ya al final cuando teníamos el disco ensayado y tocándolo decíamos, ves, suena algo así, y hey, suena muy Gorefest. Nunca la idea fue llegar a eso, porque pues realmente pues cada uno tiene su característica en cuanto a su sonido, y pues creemos que es una oportunidad para no replantear, sino darle una dinámica más de avance a cada uno de esos temas que pues que realmente digamos sí son de mi preferencia perdón, pero sí creería que hace parte de lo que necesitaba el disco para balancearse, ¿sí? Entonces, y por eso quedaron esos tracks casi al final, porque nos permitía que el disco como que entrara en un pedazo en donde podías estar en otra experiencia sonora. Ok. Iván, esa parte de la intervención del performance, en donde me imagino que tienes mucha libertad, va de la mano con lo que escribe Ángel, pero en el proceso, o sea, vos llegas como con traje esto, los demás integrantes de la banda dicen sí, no, o le das pues ahí con libertad y no pasa nada. Bueno, yo creo que desde un principio fue como una banda experimental, ¿no? Entonces, por ejemplo, siempre que yo me metía ahí a los ensayos, bueno, sobra decir que me encanta Venus, es decir, soy fan de mis amigos, del parche, porque pues porque es cuestión de sinceridad, es cuestión de no, pero es serio, no, claro. Es cuestión de sinceridad, de que uno hace el arte con sinceridad y con entrega total, como que uno tiene que de alguna forma dejar muchas cosas aparte. Yo creo que lo que decía Juli, no sé por qué en la pandemia me puse a componer así, pues porque todo el mundo se estaba muriendo y era como si hubiera dejar el legado último, entonces todo el mundo tenía cierta paranoia también, y creo que muchas personas dijeron, voy a entregar totalmente acá a este punto ciertas cosas, y creo que eso se marca en toda la historia, ¿no? En cuanto al dibujo, en cuanto al expresionismo, desde el Chapter One siempre como que hubo conceptos muy, muy, muy concretos. Por ejemplo, como Drowned, que habla sobre la ira. Entonces es un hombre que se está ahorcando a sí mismo, como en una dualidad, que es como algo que tú quieres hacerle a alguien pero te lo acabas haciendo a ti mismo. Entonces, bueno, la ejecución de los dibujos siempre fueron en pro de que fueran al ritmo de la música. O sea, es decir, que cuando yo... ¿Me tienes, por favor? Cuando yo haga un trazo... vaya a la métrica, a la sincronización. Incluso pues Vane, si se dan cuenta, es un compás. No son cachos, sí son cachos, pero es como exactamente el compás lo que une las dos cosas, tanto la geometría en el dibujo como el compás rítmico de la música, ¿no? Entonces va como conceptualmente a todo eso, ¿no? Y en el 2018 con André como que pues yo decía, bueno, ¿cómo podemos meterle más todavía? Y creamos el cómic, ¿no? Que ya empieza a ser una parte fundamental, como el personaje, como tu Eddie de Maiden, como que siempre dije, fuck, quiero algo bien chimba, ¿qué podemos hacer? Y André, que es el guionista de mano de obra, cómics, de todos los de Puberman y de todos los proyectos que tenemos con cómics, me dijo, pues hagamos la historia del anticristo.
Y yo le dije, perfecto, me encanta la idea. Y me dijo, ¿y los sidekicks cuál sería? ¿O cuál sería el sidekick? Sidekick es como el Robin, ¿no? El ayudante del superhéroe. Y yo, pues el anticristo tiene 2 concubinas y tienen que ser 2 perras del infierno bien mamacitas. Y dijo, pues llamémoslo así. Y así todo, Bane, por ejemplo, es una sátira, porque literal tiene más humor negro que cualquier otra cosa, porque uno no se imagina que pues tras ese aspecto Hellraiser, Spawniano, bueno, de todos mis maestros del cómic, está una sátira para totearse de la risa y que tiene muchas cosas nacionales, colombianas. Tú hablabas también de Bitches from Hell. Eso fue porque claramente los músicos también tienen sus pistas y ellos van allá componiendo. Yo los veo y de verdad fluyen de una forma en la que se va componiendo. Ve, Alejo decía, me gusta esto, Juli decía, tan, y Gillo metía, ta. Linux también con la caída ya todo se ensamblaba, ¿no? Era muy fluido, y así mismo las imágenes, ¿no? Así mismo las imágenes. Entonces estaba la música y Ángel dijo, uy, me leí el cómic de Perras del Infierno y ya compuse una canción que se llama Perras del Infierno. Y yo dije, fuck, ahora me toca hacer el video. ¿Qué me consigo? Pues me tocó conseguirme amigas para hacer el video. Apoyo porque realmente tocaba, bueno, ensamblar todo y claramente es resignificando también el nombre de Perras del Infierno. Se llaman así porque son hijas de un perro demonio y de una bruja. Entonces obviamente también es una crítica directa a la palabra, cómo está pues contemporaneizada, cómo ahorita se utiliza y cómo se puede manejar también en el subliminal y en la sátira, en el humor, ¿no? Que es prácticamente lo que nos basamos en los cómics. ¿Qué tanto camino o mercado ha abierto como tal el cómic a la banda? Porque digamos que yo lo visualizo como bajo 3 líneas de promoción, prácticamente. Está obviamente todo el tema digital, que sí o sí pues toca meterse ahí. Está el tema del cómic y por el otro lado que ya vamos a hablar ahorita del físico. Pero en el aspecto del cómic, ¿qué tanto ha abierto mercado a Bane? Bueno, yo creo que todo el mundo sabe que las carátulas y los discos y todo va ligado, y creo que de lo primero que yo vi fue como Korn, con Greg Capullo, Spawn, unidos como en cómic, siempre desde esa vuelta, y claramente el rock and roll va ligado al mundo geek y a todo esto. Entonces, por ejemplo, tener un soporte, o sea, es decir, que el cómic tenga música, hace que ya el transmedia empiece a ser más figurativo. Entonces nos abre esquemas y espectros grandísimos. El Sofá, pudimos tocar en el Comic Con como primera banda que toca en un Comic Con, banda, no vaya no, lead en real, o sea, claro, entonces movimos esa vuelta, Feria del Libro siempre, entonces lo mismo, convenciones de tatuaje donde las artes alternativas se van uniendo. Por ejemplo, en el lanzamiento tuve la oportunidad también de trabajar ahí en el Dark Festival, pues con Miguel, con los tatuadores grandes, con los duros allá, y Jack Vehemente, que es uno de los que ha sido el cosplayer de Bane, porque también pues Bane tiene sus cosplay y eso pues hace que tú transgredas también, que saques los personajes a la vida real. Para hacer el traje, por ejemplo, contaba con un sastre que fue con el que trabajé con Carlos Valenzuela mucho tiempo. Digo, como profesionales cada uno en sus profesiones. Bueno, valga la redundancia. Pero sí, entonces Jack Vehemente se colgó también de unos ganchos, entonces ya unimos como con esa parte de las artes alternativas, y Bane sale levantándose desde unos ganchos. Entonces claro, todo eso empieza como a generar cosas, todo el mundo, qué chimba, no sé qué. Nosotros nos miramos en la tarde. Uy, pero ¿qué es esto? ¿De dónde salió? Entonces claro, las visuales, las gráficas, todo eso es necesario para que se vaya alternando, y desde Slipknot, o bueno, desde todas las cosas que uno ha visto que están inmersas. Ajá, todo eso, ¿no? Claro, sí. Bueno, eso. Y el tema en físico de comercializar un álbum en plena era digital, en donde aspectos como la carátula pasan desapercibida porque es una pequeña fotico ahí en Spotify y eso se pierde muchas veces. Pero qué tan retador es, y también eso va ligado, que creo que hay un tema con Spotify, como un problema ahí. Sí. Entonces no sé si podemos contar como los dos puntos. Bueno, en cuanto a lo gráfico, pues siempre hay posibilidades de hacer cuestiones que lo analógico, que lo que tú tienes se vuelva de colección, ¿no? Obviamente, por ejemplo, el disco tiene esas posibilidades que son cosas que nunca vas a tener
pues en un digital, en una pantallita. Entonces claramente esos son como recursos que son básicos, fundamentales y son como herencia de nosotros, ¿no? De lo que es la ilustración, la fotografía. Por ejemplo, me considero que soy ilustrador, pero también trabajar con fotógrafos como con Alejandra Guerrero, con Michelle Ixley, como rescatar el cuerpo humano. Yo soy amante de la figura humana y me gusta mucho como pues siempre gestar ese conocimiento, ¿no? Porque es muy valioso. Desde que yo dibujo figura humana, creo que esa vaina me ha abierto la perspectiva y es una cosa de la sensibilidad que se sigue manejando. Prácticamente, yo sé que estamos en una era muy robótica, pero sí tenemos que, pues, humanizarnos más, y esa es parte del lenguaje y del concepto. Por otro lado, el tema de, pues lo que tú hablabas de lo de Spotify y bueno, lo del tema digital, se ha convertido en una casualidad que nos ha, pues digamos, beneficiado en el sentido que sí se ha mostrado de alguna manera el apoyo a lo físico, que es increíble, pero está sucediendo con el disco. Aún seguimos en el proceso de darle más promoción y estábamos haciendo una pausa con Hayward, con Rafa y Javi, porque tenemos una situación con unos perfiles, entonces estamos tratando de consolidar un solo perfil, de unificarlos, y eso es un camello, ¿sí? Entonces dijimos, no hermano, no podemos esperar a que salga en digital, mandemos el disco ya porque ya lo tenemos, y entonces pues apostémosle a esta parte análoga. O sea, nos decidimos como no enfrascarnos, sino decir, mandémoslo análogo y ya cuando vayamos solucionando lo de los perfiles, pues lo vamos a montar. De hecho lo vamos a montar, pero pues en su tiempo. Sin embargo, en estos últimos, ya casi en el mes que vamos a cumplir del lanzamiento, ha llamado mucho la atención de que esté en físico, ¿sí? Y darle cierta exclusividad precisamente a las tiendas como aquí en Garage. Nos da como cierto plus de que las personas vengan, esto está físico, oiga, está sonando bueno. Hace poco Andrés Durán dio su review del álbum, fue fantástico, y él dijo, es que esto es un material exclusivo, así que usted lo debe obtener en físico, ¿sí? Entonces nos parece que es una apuesta a promover, a fortalecer también esa parte, porque pues lo digital muy chévere, pero créeme que cambia mucho la calidad de sonido cuando tú escuchas un CD. Y además de eso, pues nosotros dijimos, pues bueno, démosle la espera. Lo de Spotify tiene su cuestión de transbordo, entonces por eso también queríamos hacerlo de esa manera. Sí, y pues lo que dice Juli, redondeando la idea, realmente cuando uno empezaba a escuchar música y eso, uno solo tenía como lo físico en cierto tiempo. Entonces eso le permitía a uno como de verdad concentrarse y escuchar todo el álbum, leer el librillo con las letras, entender más a profundidad de qué estaba hablando una banda y de qué venía. Hoy en día he visto, y le pasa a uno también, que como uno tiene tan fácil y tan inmediato acceso a la música, uno como que pasa las canciones y de verdad no se dedica a mirar, oiga, esta banda qué hace, sí, de qué está hablando, cuál es el conjunto de todas las canciones en un solo trabajo. Entonces pues es un poco también la intención es motivar a la gente o acostumbrarla, condicionarla otra vez, sí, a que bueno, esto es todo lo que tienes. Si quieres escucharlo, pues cómpralo físico para que de verdad entres en lo que es Vein. Hemos tenido, o sea, ahorita creo que tenemos una cuestión que tenemos déficit de atención musical. Total. Sí, o sea, entonces lo que dice Linis. Y visual. Sí, entonces digamos, hay tanta información en un scrolling que tú puedes encontrar en 5 minutos una cantidad de información y apagas el celular y no se te queda nada en la cabeza. En cambio, si tienes, pues digamos, un producto como este, pues lo que dice Linis es más bacano que pues lo leas, que mires los detalles del arte, de que, uy, mire que aquí hay esto, lo otro, y me parece mucho más bacano. Y así es como uno se enamoraba de las bandas en el principio, es así como les cogió, sí, como cariño, porque pues era todo el conjunto, no solo lo que uno escuchaba. Lo conceptual. Ahorita con el tema físico vamos a hacer un ejercicio aquí en la tienda. Un momentito. Okay. El metal como industria en Colombia creo que ha crecido considerablemente. Es oportuno que uno vaya a algún mercado y vea ya que vienen de festivales internacionales, y pues se ha dado el caso de bandas como Info, y bueno, ha pasado cosas chéveres e interesantes.
versus también como el hecho de la llamada escena, que entonces se quedó como quieta mucho tiempo y muchos años. Pero ustedes, ¿cómo creen que está realmente ahorita, hablando en cuanto a industria, el metal acá en Colombia? Pues yo creo Buena que pregunta. sí es una muy buena pregunta porque, o sea, uno tiene que ser ahí muy, o sea, ¿qué te diría? O sea, realista, ¿sí? Y pues no está de más decir que antes, pues se estaban haciendo muchos esfuerzos por sacar el metal adelante y lo que tú dices quedó estancado. No sé si sea por producción, si sea por presupuesto. ¿Qué se ha cambiado? La calidad de sonido ya está muy, digamos, a la mano de algunas producciones fuera. Ya se puede escuchar un disco que dice, wow, esto suena bastante bien. La ejecución técnica de los músicos también, pues, o sea, a mi concepto personal, no es que haya mejorado, sino que se está visibilizando más. Todos los géneros, ¿sí? Inclusive pues bueno, yo no solamente escucho metal, también escucho rock y otras cosas y pues cosas como lo que hace, no sé, Before Volume me parece chévere, me gusta mucho lo que hace no sé, The Mills también hacen cosas chéveres dentro de su estándar y es la misma disputa, lo comercial y lo underground, ¿sí? El metal siempre va a estar en esa línea como underground, pero tenemos una ventaja que aquí pues tanto en las ciudades principales como también en otras zonas ya se está visibilizando más el metal, ¿no? Entonces yo creo que es más, está masivo, ¿sí? Chévere que aún siga pues digamos expandiéndose. Bogotá siempre va a ser metal, ¿sí? Obviamente pues tenemos una calidad de conciertos únicos aquí en Bogotá, en otras ciudades, ya están, o sea, ya vienen bandas mucho más seguidos, que también se convierte en un problema para las bandas locales, pero sin embargo creo que sí ha mejorado mucho en la calidad de producción, aún sigue faltando el presupuesto, ¿sí? O sea, y que haya más estudios, que haya más productores que se le midan a hacer metal y que lo hagan de la calidad que se necesita. Lina, ¿tú cómo lo ves? Pues digamos que hace 14 años no estabas en una banda, pero tus hermanos tienen también leyenda ya importante en el metal colombiano. Sí. Y has estado ligada, perdón, justamente como con bandas de solo mujeres, aunque sin entrar como en ese debate que no me gusta. Sí, porque nada que ver. Pero digamos que en cuanto a industria, ¿tú cómo lo ves ahorita? Pues bueno, como empapelando todo el tema en uno solo, realmente el tema de de la incursión de las mujeres, de lograr como una globalización a nivel de producción musical y todo eso, y de la evolución en general del metal, porque creo que va de la mano con del mismo lugar de donde viene, ¿no? Porque pues yo siempre he pensado que pues así como en un país o en un territorio específico hay problemas económicos, sociales, culturales, asimismo eso ve afectado a los nichos pequeños o las subculturas como es el metal. Entonces a ese nivel, por eso es que ve uno que en el mundo hay bandas ya grandes, en otros países se facilita mucho más la producción de un disco porque hay otro tipo de economía. Acá lo que dice Julián, el esfuerzo es el mismo, la calidad de los músicos es la misma, pero la falta de visibilización viene de ahí, ¿no? Viene como de la falta a veces de recursos, de posibilidades de un buen músico, de hacer que su trabajo sea grande, de llegar a otros países a hacer sonar la música. Digamos, tú hablas de Underthread. Yo recuerdo que en el principio era lo mismo. Ellos empezaron haciendo pues su música, grabando acá en los estudios de acá. Eventualmente fueron invitados a Estados Unidos y no solo ellos, otras bandas que empezaron también a surgir hacia otros lados. Ellos pues pudieron conocer lo que era empezar a grabar en un estudio internacional, empezar a explorar otro tipo de sonido. Y asimismo llegan las mujeres también. Yo recuerdo que en una época pues no había mujeres que tocaban, o por lo menos de mi generación acá yo no las veía. Yo recuerdo a Lina de la Parra, siempre lo pongo de referente porque ella es alguien que yo recuerdo
que era de las que lo hacía. Hoy en día hay muchas bandas, sí, están claro, las sí, Poker, están muchas chicas lo hacen, entonces a ese nivel también se ha evolucionado el metal aquí, así como en el mundo, ¿no? Entonces es una cuestión como de avance cultural a muchos niveles, de género, de producción, económico, creo que todo va de la mano. Ok, bueno, el tiempo apremia, pero yo creo que hay 3 puntos importantes a tocar. Y es el sello, el ingeniero de mezcla y el productor, que forman como también ese equipo Bain hoy en día como empresa, diría yo. En cuanto al sello, bueno, Hatebreed viene de ser Decade Records hace, yo no me acuerdo, si que unos 20 años atrás quizá puede ser. Para una banda de metal, ¿qué beneficio tiene estar en un sello? Porque también es importante, ¿no? Es que ese rol del sello del productor, creo que vienen a ser relativamente nuevos, digámoslo así, en cuanto a industria en estos puntos que estamos tocando, y pues ya ustedes lo han manifestado, se siente y es real. Entonces, con Hatebreed, ¿cómo ha sido como esa No, con trabajo? Hatebreed es increíble, o sea, pues no solamente tenemos un sello, sino también 2 personas que están muy al tanto de todo, con una gran experiencia. Y para nosotros pues ha sido de mucha ayuda por muchas cosas, porque realmente ahorita, como lo decía Rafa en un podcast precisamente, pues es un acto de fe, pues porque realmente con todo este tema de lo digital y del streaming y bueno, una cantidad de cosas, pues tal vez no es muy rentable, ¿no? Sin embargo, tanto Javier como Rafa pues han puesto la fe, digamos así, en este tipo de procesos, y pues para nosotros ha sido muy bien, porque aparte nos sentimos respaldados, que no estamos solos, que de alguna manera pues hay apoyo en todo sentido. Entonces creo que lo hace muy importante, ¿no? Luego lo del productor, pues es curioso, el ingeniero de mezcla es nuestro productor también. Jesus. Sin embargo, sí, Jesus. Sin embargo, pues ya nosotros también, pues digamos, bajo nuestros conocimientos musicales y todo, pues ya también ejercemos un papel importante en la producción del disco, ¿no? Llegamos donde Jesus, sí, pues se hace un equipo de trabajo increíble, y pues eso hace que todo se vaya enlazando. Y ahí pues la cereza del pastel es ya la masterización que se hace con Jacob Hansen allá en Dinamarca, donde viene pues trabajando con Volbeat, con Black Dahlia Murder, Amorphis, Amorphis creo que también es Septic Flesh. Entonces creo que es importante, digamos, que se nos haya dado esta percepción digamos, de la industria, porque sabemos que todo va de la mano, ¿sí? Y hay trabajos que se hacen pues digamos independientes y todo. Sin embargo, pues creo que tener tanto un productor, tener un ingeniero de mezcla y un sello hace que la banda, aparte de tener pues digamos todo lo relacionado a su buen sonido, tenga también una proyección y una estructura pues digamos sólida en los procesos pues que vienen posteriormente. Lina, cuando vos entras a grabar, y lo mencionabas hace un rato que era un reto, ¿qué te deja Jesus? Porque tengo entendido que, o sea, decían, ustedes le hacen 20 tomas y ya, y además no, vuelva, hágale a la otra, tómese una polita y venga y relájese y hágale. Pues Jesus no fue tuvo más piedad conmigo. No recuerdo así un mal viaje así feo con Jesus, no. Realmente para lograr como digamos capturar un buen sonido en el bajo, él me incentivó a usar el pick, y eso no es una técnica que yo maneje. Entonces grabé la mayoría de las canciones con el pick, entonces ese fue como el mayor reto, porque claro, me enzorraba y yo, pero es que no puedo, pero es que me suena, pero es que se me enreda. Y él pues ayudó mucho, sí presionaba, pero pues él tiene mucha paciencia y es muy ¿cómo se dice eso? Muy objetivo en cuanto a lo que uno puede hacer y lo que no, y asimismo él como que saca de ahí lo mejor y hace un buen producto. Entonces digamos que sí, me pareció retador, pero en un sentido positivo, digamos. ¿Y hoy cómo prefieres interpretar el bajo? No, yo lo sigo haciendo con los dedos, pero digamos que ya lo tuve la experiencia de hacerlo con el pick, entonces pues ya sé que lo puedo volver a hacer. Ok, sí. ya a la próxima sesión ya la tiene ahí. Bueno, acá está obviamente el Chapter 1, por favor, Iván. Respecto a la saga, digámoslo así, que se abre con Chapter 1,
y todo lo que hemos hablado del concepto, pues interesante como indagar un poco en qué va la saga y conocerla un poco más de fondo. Bueno, listo. En el Chapter 1 habían conceptos muy absolutos, como te decía, la ira, el amor. Entonces se representaban en los lienzos bajo el action painting con el carboncillo, una técnica muy distinta a lo que se usa para hacer cómics. Bueno, Bane es el anticristo y Bane se vuelve más fuerte consumiendo drogas y alcohol con las perras del infierno, que es como una de las fases que lo hace ser un antihéroe, ¿no? A mucho al nivel de Lobo, tal vez como de DC Comics, que son como los superhéroes heavy metaleros, rock and rolleros, que se separan mucho de los otros personajes, ¿no? Bane se quiere vengar de la Iglesia Católica y pues consigue a sus aliadas, que son las dos perras del infierno, Constantina y Dominica, para vengarse porque perdió su inocencia, ¿no? Entonces es una saga prácticamente que yo pues manejo un poco como un juego de video. Entonces Bane tiene todos sus poderes y todos son reflejos de canciones de metal. Por ejemplo, el Spirit Crusher, ¿no? Spirit Crusher sabemos de dónde es. Está, por ejemplo, el Genital Grinder de Dominica, que eso es de una canción de Carcass. Y así pues sucesivamente Bane tiene como unas llagas que se llaman las mordacias. Entonces él vive lleno de sangre y entre más sangre se le mete por sus llagas, como una especie de vampiro, pero no chupa por ahí. Bueno, exacto. Hiperviolencia, arte gótico, mucho, me encanta mucho el diseño de moda. Entonces por eso en Bane resumimos todo lo que nos gusta, ¿sí? BDSM, cuero, chicas, rock and roll, y mucho humor, ¿no? Mucho humor negro y sangre a la lata. Este es, por ejemplo, uno de mis secciones favoritas, cuando está contra los heraldos del evangelio, los templarios, los cruzados. Entonces son todos los linajes de la iglesia, ¿no? Y aquí está el Painkiller, que es como una embestida, y aquí está el Downward Spiral, creo que se acuerdan de Nine Inch Nails, también por el industrial, entonces es una sierra. Aquí está el Raining Blood, que le echa toda la sangre en la cara, y así sucesivamente pues se van a encontrar con muchas escenas bien salvajes. Aquí hay una muy Peter Jackson a lo estilo del Vaticano estallando. Entonces claramente las perspectivas del cómic y lo que vamos trabajando con André va creciendo y cada vez se va volviendo mucho más fuerte el personaje, consiguiendo muchos más aliados, consiguiendo muchos más enemigos también. Y entonces asimismo, como en cualquier cómic, va evolucionando, y cualquier género de la aventura y de la acción pues va creciendo y volviéndose más fuerte, ¿no? Hasta llegar a enfrentarse a nuestro amigo Jesús, no nuestro productor muso, no, el otro, el original, el que se quedó desde el que se bajó de la cruz. Entonces Bane es el anticristo y por ende en el 5 ya logra un cambio mucho más radical para poderse enfrentar a su enemigo final, ¿no? Pero sí, me divierto mucho, literalmente. El chiste ese del minuto de Dios es muy bueno. Ah, bueno, sí, por ejemplo, él cuando invoca los compases de Gadú que simbolizan el día que ya pasó y la noche que llega. Entonces, exacto, el compás es porque él, según los masones, Dios es el arquitecto del mundo, ¿no? Y el compás está así. En este caso, el hombre es el arquitecto de Dios o el creador de las deidades. Entonces todo va bajo ese símbolo. Y bueno, y de pronto retomando un poco y respondiendo a lo que tú dijiste, cómo está la perspectiva del metal y toda esta cosa, creo que estamos en un punto medio también en el que acá en Colombia podemos crear muchas cosas. Yo puedo hacer todo este tipo de blasfemia y no me van a privar como en otros países donde puede haber censuras. Incluso pues yo he tratado de pasar mis cómics a algunos comicones donde le dicen a uno, uy, epa, eso está muy subido, porque acá en Panamá de pronto eso no está. Entonces ves, yo veo que acá podemos hacer muchas cosas aún, tanto en la música como en los cómics y como en las artes, ¿sí? O sea, sí, no hay apoyo y no somos Behemoth, weón, no somos los que no estamos haciendo metal en un lugar de donde nació el metal. O sea, obviamente somos unos representantes y cada uno en su país va haciendo el metal a su forma. Por eso en Brasil hay cierto tipo, por eso acá hay cierto tipo. Y creo que los artistas pues hacemos un diario de nuestra vida y de nuestra época, ¿no? Y cada época es como lo que cada artista tiene que plasmar. De pronto ahorita no lo sabemos, pero en 10 años dice uno, uy, parce, eso representó un disco en tal época que era cuando pasaban ciertas cosas. Y creo que
pues esa es la razón de ser sinceros, ¿no? Y sí, mirándolo desde un punto de vista que acaba de decir Chagui, es que sí se está haciendo cosas diferentes y esto es una muestra de eso. Total. Genial. Felicitaciones por semejante Gracias, legado que están haciendo y construyendo historia, porque es realmente como lo visualizo. Bueno, un honor, pero no me puedo ir sin preguntar algo, Julián. Que cuando miraba justamente en esa magia del físico, es chévere ver las dedicatorias y datos por ahí que se van quedando. Me sorprendió de un lado, pues ver el nombre de Teto Campos citado ahí, que estaba también de la mano con Steve DiGiorgio, que son pues dos maestros cada uno en su línea. El año pasado, no mentira, este año fue por ejemplo el homenaje a Teto en el Festival Centro. Y hubo algo muy chévere que fue como que cada guitarrista llevaba sus partituras y empezó a interpretar. Estaba César Quevedo, que me parece que es un maestro de la guitarra, y le preguntaba por Teto y me decía cosas como cosas que no puedo interpretar y la técnica y demás. ¿Por qué lo citas y cómo llega Teto a mi vida? Sí, porque me parece relevante. Pues inicialmente esa ¿qué te tomas? ¿Qué te tomaste con Teto? ¿Qué mambiaste con Teto? Particularmente en esa dedicatoria están todos mis maestros de vida y de música, ¿sí? Y Teto fue mi profesor de guitarra en mi carrera como músico. Yo estuve tomando clases con él los primeros 6 semestres de mi carrera como músico. Particular, él no odia el metal, o sea, veo un man mechudo que llega con una guitarra eléctrica, le dice, venga, cambia la guitarra, que esa no es la guitarra. Me hizo la guerra al principio de manera, pues, digamos, muy eficaz, pero yo me logré adaptar y me convertí pues en un estudiante pues como que le rendía, y pues Teto me enseñó qué es la vida musical. Ese man estaba en otro plano, o sea, otro mundo literal. Ese man conocía la música folclórica de toda la cordillera de los Andes, o sea, ese tipo era increíble y pues él fue muy exigente conmigo y me enseñó mucho sobre la música, y ya cuando logré estar estandarizado, digamos, dentro de todo el proceso como estudiante, entonces él ya me hablaba de la vida, de la música, de las anécdotas, de una vez yo me acuerdo que él me dijo, haga esto. Entonces era un pasaje de una música de allá de la Sierra Nevada. Y mambeamos, yo me acuerdo que ¿quiere mambe? Yo, bueno, hágale, ahí todos con los dientes verdes y tocando él con su sí, y aparte tocando su armónica, y usted solo tiene que hacer eso, y era una línea melódica muy chévere, muy, digamos, no sé, muy ancestral. Al final duramos 1 hora haciendo eso y él improvisa, y pues finalmente yo le dije, ¿eso qué es? Me dijo, eso se llama Yehue. Y entonces yo le digo, ¿y la partitura? Entonces me dice, no, eso no tiene partitura, eso yo lo traje de allá, eso está aquí, pues ya se lo aprendió, y yo me lo sé todavía, yo todavía lo puedo, sí, porque quedó ahí en el músculo. Y entonces yo al final pues digo, después de que Teto parte a otro plano, pues de ese man fue el que me instruyó como músico y me enseñó sobre la filosofía musical de la vida. Entonces por eso lo cito, porque pues para mí es muy importante como músico. Y Steve pues desde luego pues también, que maestro, todos son maestros en esa dedicatoria. Genial, muchas gracias por compartir esa anécdota. Bueno, hablábamos del físico y vamos a hacer un ejercicio. No lo pueden llevar, ¿no? Pero, mentira. Acá en la tienda hay muchos elementos que me quisiera se llevar. Destacan, sí. Entonces la idea es que escojan uno y nos lo presenten y nos digan como por qué le llamó la atención, y decir, no sé, yo quisiera tener tal disco y como por qué. Entonces pueden dedicarse a hacer la tarea. Bueno, encontré muchos numerosos objetos, pero hoy escogí esta figurilla de Papa Emeritus de Ghost, porque en mi gusto personal Ghost es una banda pues relativamente nueva, pero que me gusta mucho. Me parece una propuesta, una chimba de lo último, de lo nuevo que hay, y pues los clásicos In Flames, que son de mis bandas de toda la vida, y pues claro que cualquier pieza de In Flames me gustaría tenerla, así que esas son mis elecciones de hoy. Yo escogí este rompecabezas de David Bowie, que pues es un artista que pues sí que ha roto mi cabeza también, porque tipo para su época muy adelantado, y pues me parece una chimba ver cómo en este rompecabezas como que se aplica como toda la figura sin círculo. Me pareció re bacano, y pues aparte que pues soy gran fan de David Bowie, entonces por eso escogí este.
Bueno, un lugar increíble, lleno de objetos increíbles. Y en este lugar me encontré una pequeña figura de Davis Cannabis, de nuestro amigo favorito, que siempre fue para nosotros un ejemplo de rock and roll. Y también recuerden, amigos, los consejos de He-Man siempre van a estar presentes. Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a Sonido Libre Podcast por la invitación. Nosotros somos Bane, acá desde Garage Store. Y recuerden, amigos, acá pueden conseguir el disco. Síganos en redes.